clasificación de lípidos que constituyen la membrana plasmática, llámese fosfolípidos, glucolípidos, esteroles, ¿cierto? Y también vimos algunas glucoproteínas y también vimos algunas proteínas que trabajan haciendo el papel de transportadores mediante diversos tipos de transportes que se dan a nivel de la célula a través de la membrana plasmática. Y vimos transportes que se pueden dar a nivel de lo que es la bicapa fosfolipídica, ¿verdad? Y estamos hablando de un transporte que no requiere gasto de energía, estamos hablando de la difusión, estamos hablando del transporte facilitado y también, en este caso, ósmosis o difusión facilitada, y también vimos aquellos que sí requieren un consumo energético mediante la molécula de ATP, que es la que va a proporcionar un grupo fosfato y va a causar que los canales o que las bombas, por ejemplo, de sodio-potasio, pueda hacer ese equilibrio de iones, sodio-potasio. También vimos que existen diferentes tipos de transporte activo, el primario y secundario, ¿verdad? Pero todo esto para darnos a entender y cómo la célula es capaz de introducir nutrientes para que ella lleve a cabo sus funciones, pero también y cómo es capaz la célula de expulsar las sustancias de desechos que se generan a raíz de todos los procesos que llevan de forma sincronizada, ordenada, disciplinada, cada uno de los organelos que tienen un papel que jugar para mantener viva a la célula. Y a todo esto también le podemos adicionar que si ya nosotros vimos los tejidos básicos y sabemos que ellos las células se pueden unir para formar tejidos y que estos tejidos se pueden presentar por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de capas en las que se unen, o capas simples, o capas estratificadas, o de pronto una falsa estratificación como la pseudoestratificado, o dependiendo de las formas y demás. Todo esto que ya nosotros vimos anteriormente, le tenemos que sumar el valor agregado de que, ok, ¿y cómo se unen las células? ¿Cómo ellas forman esos tejidos? Y forman esos tejidos porque las células se pueden unir célula a célula de la misma clase o célula a matriz extracelular o célula, ¿verdad? A través de superficies laterales o superficies basales con diferentes tipos de especializaciones a las que llamamos uniones de adhesiones, uniones estrechas, uniones oclusivas, interdigitaciones puntuales, no puntuales. Sabemos que existe un sinnúmero de especializaciones a lo largo de los diferentes tipos y formas de las células para que éstas puedan hacer varios procesos importantes. Por ejemplo, la nutrición. Por ejemplo, el transporte o intercambio. Por ejemplo, la comunicación, etcétera. Todo lo que hemos ido aprendiendo. Pero, ok, todos estos procesos suenan interesantes, pero también es interesante saber que todos los organelos que están dentro de una célula o las estructuras que están a lo largo de la membrana plasmática o que están a lo largo de las membranas de algunas organelas, es decir, organelas membranosas, que llevan a cabo algunos procesos fisiológicos, ellas utilizan, ¿verdad?, la actividad enzimática, ya sea para introducir o para eliminar material de desecho producto de su actividad biológica o fisiológica. Todos los procesos que se dan en una célula requiere una actividad o intervención enzimática. Así que esto es muy importante que nosotros entendamos qué son las enzimas, cuáles son las características que las distinguen, qué estructuras contienen, cómo se puede hablar de una nomenclatura, es decir, cómo yo puedo nombrar a una enzima, si lo voy a nombrar de acuerdo al sustrato, si lo voy
lo voy a nombrar de acuerdo a algún prefijo por el tipo de reacción que lleva a cabo, si es una reacción de reducción, si es una reacción, ¿verdad?, de oxidación, si es una reacción de hidratación, si es una reacción en la que se va a perder un grupo fosfato o una fosforilación o desfosforilación, donde vamos a ver quinasa. ¿Qué tipo de reacción se está llevando a cabo en esa estructura celular que necesita la intervención de las enzimas? Entonces, he ahí que nosotros vamos a ver cuál es la importancia de las enzimas en la actividad de los procesos citológicos y también cuáles son los factores que pueden alterar el funcionamiento eficiente de las enzimas, qué factores están que se apuntan de los más importantes para alterar o para acelerar la eficacia enzimática y qué bondades se puede aprovechar de estos factores y que se pueden traspolar para sacarle provecho a nivel farmacológico, a nivel industrial, alimenticio, a nivel industrial de reciclado y que se ve en muchos lugares, en muchas industrias textiles, en muchas industrias alimentarias o alimenticias, farmacológicas. Se ve en muchos procesos también de cultivos para lo que es lo que está surgiendo ahorita mismo como los cultivos de tejidos, entre comillas, y artificiales. También podemos ver cómo se clasifican las enzimas, qué papel juega la cinética enzimática en la eficacia del funcionamiento de una enzima, si la aceleración o desaceleración de la actividad enzimática juega un papel indispensable para que se den los procesos fisiológicos normales. Y cuando hablamos de estos procesos, tenemos que recordar que en las células se dan y muchísimos. ¿Cuáles son las funciones de los mecanismos de regulación, la importancia y algunas conclusiones y referencias? La vida de todos los seres vivos, déjenme cerrar unas ventanas aquí. Voy a cerrar también la cámara para poder que esto me dé espacio. Bien. Todos los seres vivos a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su formación, a lo largo de su crecimiento, ¿verdad? O a lo largo de toda su vida, ellos dependen de muchas características y procesos que van a garantizar el que la célula pueda sobrevivir. Por lo tanto, nosotros sabemos, con todo lo que hemos estudiado a la célula a lo largo de diferentes cursos, que en la célula se llevan a cabo procesos que caracterizan a la vida, metabólicos, de crecimiento, de reproducción, de nutrición, de relación. Y cuando vemos de relación y nos enfocamos entonces a los diferentes tipos de uniones, ¿verdad? A las relaciones entre célula a célula, relaciones entre célula a matriz. También nos damos cuenta de algunos procesos que permiten que algunas reacciones químicas garanticen la transformación, la estimulación, eliminación, inhibición, entre muchísimas reacciones, todas importantes para la célula. Solamente con ponernos a pensar en el proceso que se lleva a cabo en el núcleo celular con la molécula de ADN y que para que la célula pueda ser capaz de dividirse, esta información con una serie de instrucciones para producir proteínas de tipo estructural, de tipo con funciones hormonales, con funciones inmunitarias, con funciones enzimáticas, solamente por dar un punto de partida, una idea de lo que es tan importante esta
actividad enzimática o las enzimas para los diversos procesos biológicos que se dan en la célula. Si nosotros nos imaginamos el proceso de replicación de la molécula de ADN y lleva una serie de acciones enzimáticas a lo largo de varias reacciones químicas para que, hasta que se llegue al punto de que se duplique la molécula de ADN. El proceso de síntesis de proteína va a estar mediada por la actividad enzimática. El proceso de respiración celular, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, ahí, bueno, más o menos, pero en lo que es el ciclo de Krebs, en lo que es la glucólisis, se van a requerir la acción de varias enzimas. Y como esto, muchísimas reacciones que van a necesitar la mediación de las enzimas. Y todas apuntando a la supervivencia de la célula y todas apuntando para garantizar que la célula pueda llevar a cabo todas sus funciones vitales. Por eso, prácticamente todas las reacciones químicas que se tienen lugar en los seres vivos están catalizadas por enzimas. Y estos son catalizadores específicos, quiere decir que cada enzima va a catalizar una reacción en específico, no que una enzima puede ser utilizada para diferentes tipos de reacciones. Acá es muy específica. Casi siempre actúa sobre un sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. También no llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables. No modifican el sentido de los desequilibrios químicos, sino que las aceleran. Las funciones del metabolismo interno y de la vida de la relación, la locomoción, la excitabilidad, la irritabilidad, la división celular, la reproducción, todos los procesos que nosotros hemos visto, que nosotros hemos escuchado o que hemos leído, hemos estudiado, todas están regidas por actividades enzimáticas que van a garantizar condiciones favorables para el individuo sin liberaciones bruscas de energía. Porque a veces algunos procesos químicos que se llevan a cabo en las células o en los organelos o en algunas estructuras donde se llevan a cabo reacciones fisiológicas en la célula a nivel de la membrana, a nivel del citosol o citoplasma, a nivel de los organelos que integran a la célula, a nivel de la membrana nuclear, a nivel de la molécula de ADN. O sea, vamos a encontrar reacciones casi en todas partes que miremos a la célula. Pero mantener un control sobre la liberación de energía es muy importante también para la supervivencia de la célula. Los objetivos: definir y destacar las características que distinguen a las enzimas, señalar las estructuras que integran una enzima y cómo la nomenclatura permite relacionarla con sus funciones. Cuando escuchemos, ¿verdad? Hidrolasa, reductasa, las oxidasas, las quinasas, las liasas, las transferasas, y esas palabras, transfe de transferir, ¿verdad? Liasa de unir, ¿verdad? Hidrolasa de hidratar. Entonces, todas estas de alguna manera nos están indicando qué tipo de reacción se están llevando a cabo en ese proceso biológico. También van a describir o se van a describir los factores que influyen en la actividad enzimática, y son estos factores los que van a ser puestos en práctica el día de mañana. Es decir, todo lo que se va a decir acá y usted lo va a llevar a la práctica comprobándolo. Por tanto, mañana usted va a entender, o ahora cuando usted lee nuevamente esa guía de instrucciones, y se va a dar cuenta, entonces esto quiere decir que esto tengo que, si de la primera actividad, este residuo tengo que sacarlo porque esto lo tengo que utilizar y poner en práctica en la actividad número 2, porque es reutilización. Entonces, a partir de ahí, una palabra me da la indicación
de qué es lo que sigue a continuación. También es importante aclarar que en algunas actividades de mañana, ahí yo puse hígado de pollo, hígado de res, lo que usted consiga, ¿ya? Incluso de cerdo, incluso de lo que usted pueda conseguir. Lo interesante aquí es que sea lo que sea del hígado que usted consiga, los procesos van como resultados a ser lo mismo, porque nos van a permitir ver a través de una enzima que se encuentra en el hígado, que es la catalasa, cómo trabaja, cómo funciona, ¿sí? Entonces, vamos a ver su actividad a manera individual como una enzima en específico, su actividad en términos generales desde el punto de vista de qué es una enzima, cómo funciona una enzima, qué tipo de reacciones se pueden llevar a cabo por esta enzima. Entonces, ya esto me va a dar un punto de partida para entender qué voy a hacer mañana. Correlacionar la clasificación de las enzimas con las funciones que realizan en diferentes procesos bioquímicos para la vida de la célula. Destacar también algunos mecanismos de regulación enzimáticas y que son y bastante importantes. Señalar y valorar la importancia de la actividad de diversos campos industriales, pero destacando el nivel de importancia en el campo de la medicina diagnóstica y de pronóstico. Entonces, damos inicio al tema las enzimas. Vamos a tratar de dilucidar con este pequeño vídeo, ¿verdad? Pero denme un segundito. Vamos a colocar. Déjenme ver. Sí. Proteins play countless roles throughout the biological world. Some transport nutrients throughout the body. Some help chemical reactions to happen at faster rates. Others build the structures that make up living things. Despite this wide range of functions, all proteins are made out of the same 21 building blocks, called amino acids. Amino acids are made of carbon, oxygen, nitrogen, and hydrogen atoms, and some contain sulfur atoms. Selenocysteine is the only standard amino acid that contains a selenium atom. These atoms form an amino group, a carboxyl group, and a side chain, all attached to a central carbon atom. The side chain determines an amino acid's properties and is the only part that varies from amino acid to amino acid. Hydrophobic amino acids have carbon-rich side chains, which don't interact well with water. Hydrophilic, or polar, amino acids interact well with water. Charged amino acids interact with oppositely charged amino acids or with other molecules. Primary structure. The primary structure of a protein is the linear sequence of amino acids as encoded by DNA. The amino acids in a protein are joined by peptide bonds, which link the amino group of one amino acid to the carboxyl group of another. A water molecule is released each time a peptide bond is formed. This linked series of carbon, nitrogen, and oxygen atoms is the protein backbone. Protein chains often fold into two types of secondary structures, alpha helices and beta sheets. An alpha helix is a right-handed coil stabilized by hydrogen bonds between the amine and carboxyl groups of nearby amino acids.
Beta sheets are formed when hydrogen bonds stabilize two or more adjacent strands of amino acids. The tertiary structure of a protein is the three-dimensional shape of the protein chain. This shape is determined by the characteristics of the amino acids making up the chain. Many proteins form globular shapes with hydrophobic side chains sheltered on the inside, away from surrounding water molecules. Membrane-bound proteins have hydrophobic amino acids clustered together on their exteriors, so that hydrophobic side chains can interact with the lipids in the membrane. Charged amino acids allow proteins to interact with molecules that have complementary charges. The functions of many proteins rely upon their three-dimensional shapes. For example, hemoglobin forms a pocket to hold heme, a small molecule with an iron atom in the center that binds to oxygen. Quaternary structure. Two or more polypeptide chains can come together to form one functional molecule with several subunits. The four subunits of hemoglobin cooperate so the complex can more easily pick up oxygen in the lungs and release it in the body. Different visual representations of proteins can give us visual clues about protein structure and function. This space-filling diagram shows all of the atoms that make up this protein. This representation, called a ribbon or cartoon diagram, shows the organization of the protein backbone and highlights alpha helices. This surface representation shows the areas in the protein that are accessible to water molecules. Most proteins are smaller than the wavelength of light. For example, the hemoglobin molecule is about 6.5 nanometers in size. Hemoglobin is found in high concentration in red blood cells. A typical red blood cell contains about 280 million hemoglobin molecules. The three-dimensional shapes of proteins determine their function. The flexible arms of antibodies protect us from disease by recognizing and binding to pathogens and targeting them for destruction by the immune system. The hormone insulin is a small, stable protein that can easily maintain its shape while traveling through the blood to regulate blood glucose level. Alpha amylase is an enzyme that begins digestion of starches in our saliva. The calcium pump is aided by magnesium and powered by ATP to move calcium ions back to the sarcoplasmic reticulum after each muscle contraction. Ferritin is a spherical protein with channels that allow iron atoms to enter and exit depending upon an organism's needs. On the inside, ferritin forms a hollow space with iron atoms attached to the inner wall. Ferritin stores iron in a non-toxic form. Collagen forms a strong triple helix that is used throughout the body for structural support. Collagen molecules can form elongated fibrils, which aggregate to form collagen fibers. This type of collagen is abundant in skin and tendons. Learn more about the functions and 3D structures of proteins and other molecular machines at the RCSB protein. Bien, de igual manera, esto se les va a compartir a ustedes, ¿sí? Continuamos. Esto porque nosotros tenemos que tener claro que las enzimas, ¿verdad?, son proteínas, ¿ya? Y por eso debemos recordar algunas características, algunos aspectos importantes de las proteínas, ¿ya? Las funciones que éstas pueden realizar y son diversas
como ya las vieron, su papel que cumplen a nivel de diferentes estructuras que constituyen el cuerpo y también funciones que se llevan a cabo dentro y fuera de la célula. Entonces, hablar de las enzimas es hablar de una estructura que tiene la función de catalizar, ¿verdad?, una reacción. Por lo tanto, son catalizadores orgánicos muy potentes. Y como catalizadores, ellos van a actuar en pequeña cantidad y se van a recuperar indefinidamente. Esto lo subrayo porque al ellas recuperarse indefinidamente quiere decir que ella, por lo tanto, no es, ¿verdad?, un producto, por lo tanto, ella no es alterable. Ellas van a regular la velocidad a la cual se realizan diferentes reacciones o procesos fisiológicos producidas por los organismos. Y en consecuencia, las deficiencias en la función enzimática, es decir, la mala función de una proteína o la ausencia de una enzima, una proteína de tipo enzima, que tiene que actuar sobre una reacción, esta va a impedir que esa reacción y no se lleve a cabo y por tanto puede generar una patología. Por lo tanto, las enzimas en los sistemas biológicos van a constituir una de las bases más complejas y variadas para las reacciones que caracterizan a todos los procesos vitales que se llevan a cabo en la célula. Profe, una pregunta. Ajá. En la diapositiva anterior no me quedó claro la parte de que las enzimas se recuperan indefinidamente. Sí, ellas se recuperan indefinidamente porque en realidad ellas no son un reactivo, por decir algo. Ellas no se alteran. Es decir, ellas tienen una estructura, ¿verdad?, que solamente va a intervenir o va a facilitar, es como un medio que va a facilitar que una molécula que se una a ella permita, a través de un sustrato, permita que una molécula o se reduzca o se haga más larga, por decir algo, para que se dé una fosforilación o una desfosforilación, una enzima va a mediar esa reacción. ¿Qué enzima? Tiene que ser una enzima muy específica. Una vez se lleve a cabo esa acción de que se rompe la molécula o que se desfosforila o que se fosforila, la enzima en sí no va a sufrir alteración en su estructura química. No sé si esto lo deja claro. Sí, entonces es por eso que las enzimas solamente catalizan un solo tipo de reacción. Ellas son muy específicas. Así que por eso es importante que lleguemos al punto de las características, cuál es la naturaleza de las proteínas y todas las otras características que vamos a ver a continuación, que es lo que le va a permitir a usted y al resto de la clase entender y por consiguiente entender lo que tienen que ver mañana. Gracias, profe. ¿Cómo no? Con relación a la naturaleza proteica, ya habíamos dicho que las proteínas están formadas por numerosos aminoácidos y ellos se van a agrupar entre sí, es decir, un aminoácido 1 con un aminoácido 2 se va a unir entre sí mediante enlaces peptídicos. Y estos enlaces peptídicos se van a unir tantos aminoácidos lo requiera para formar una molécula mucho más grande, por decir, con estructura primaria, con estructura secundaria, con estructura terciaria o estructura cuaternaria, que son las formas en las que nosotros vamos a encontrar a las proteínas. Y estas tipos de uniones que garantizan la formación de un aminoácido a otro son uniones peptídicas. Y estas tipos de uniones van a permitir la formación de cadenas largas. Estas cadenas suelen formar espirales o enrollamientos o plegamientos y todo va a depender del tipo de
estructura química que va a asumir esta proteína. Si es de estructura primaria aproximadamente y va a ser lineal. Si es secundaria puede ser con estructuras beta laminar o alfa hélice. Y es por ello, bueno, que las enzimas también adoptan una estructura característica que es muy importante a la hora de ejercer su función catalítica. Pero sí es importante dejar claro que generalmente las proteínas, las enzimas son proteínas globulares, es decir, que tienen estructura terciaria. En cuanto a la especificidad, y esto va a responder a la pregunta que hizo la estudiante hace escasos minutos, la especificidad nos indica que cada enzima va a tener un papel específico y exclusivo sobre un sustrato determinado. Por lo tanto, la enzima, en términos generales, tiene una actividad o una alta especificidad de sustrato. Por lo tanto, ella debe reconocer al compuesto químico que se debe procesar, se va a anclar a él en lo que se conoce como un sitio activo. Entonces, el sustrato que viene siendo una molécula que yo quiero, por ejemplo, transformar en dos moléculas más pequeñas, ¿ya? O dos moléculas más pequeñas que yo quiero transformar en una molécula compleja. Esto que estamos viendo aquí, que parece un arroz con mango, que yo no lo entiendo, sí lo entienden, todos lo entienden, porque esto me indica a mí que un sustrato viene siendo, por ejemplo, una molécula de glucosa que a través de la actividad de una enzima específica va a generar que esta molécula de glucosa, mediante un proceso que nosotros conocemos como respiración celular y que una parte se tiene que dar antes de entrar a la mitocondria y que se va a dar en el citosol, necesita garantizar que nuestra molécula de glucosa que ha entrado al citosol se fosforile y una vez que se fosforila pase por un proceso de glucólisis, es decir, donde la molécula de glucosa se tiene que dividir en dos, ¿ya? Y como nosotros eso lo entendemos, también entendemos que la fotosíntesis es un proceso en el cual están involucradas las enzimas. Quiere decir que si esto fuera una molécula de glucosa, una enzima que va a actuar sobre esta molécula de glucosa va a hacer que bajo una serie de reacciones se generen dos moléculas y más pequeñas hasta que se genere, ¿verdad?, producto de desechos y productos alimenticios para la célula. De igual manera, si por el contrario es una planta, y la planta sabemos que asimila mediante el proceso de fotosíntesis dióxido de carbono, energía solar y agua, entonces sabemos que estas moléculas simples de dióxido de carbono, de H2O y de algunos nutrimentos que son absorbidos a través de las raíces de las plantas se van a convertir en una molécula de glucosa, ¿ya? Por lo tanto, es importante destacar la especificidad como una característica distintiva de las enzimas. ¿Por qué? Porque pueden reconocer el compuesto químico en la que se debe procesar y ahí es donde ella se va a anclar, en un lugar que se le conoce como, es decir, sitio activo. Y este sitio activo es como una especie de molde en donde debe encajar estrictamente bien, ¿verdad? Esa otra estructura molde que encaja como un rompecabezas o un rompecabezas, ¿verdad? Sobre el sustrato. Tanto la enzima como el sustrato tienen que tener esa sinfonía para poder encajar, ¿verdad?, en el sustrato, el sitio de unión, en el sitio de unión o en el sitio activo y que se pueda llevar a cabo la reacción. Si no se puede unir al sitio activo esta enzima, ¿verdad?, o a este sustrato, entonces
la reacción y no se lleva a cabo. Con relación a las diferentes localizaciones, y es entendible, nosotros vamos a ver las enzimas ubicadas a lo largo de la membrana plasmática, a lo largo de las membranas de las diferentes organelas membranosas, llámese mitocondria, llámese lisosoma, llámese peroxisoma, llámese cloroplastos, etcétera, aunque también hay enzimas que se pueden localizar en diferentes estructuras. Por ejemplo, la vamos a ver a nivel del núcleo celular, ¿verdad? Y muchas otras estructuras impresionantes que se encuentran en la célula. También vale la pena aclarar que algunas enzimas son liberadas hacia el exterior, es decir, va a actuar sobre espacios extracelulares y también otras van a permanecer completamente y 100% en el interior de la célula, por lo tanto se les van a conocer como enzimas intracelulares. Entonces, de acuerdo a la localización, van a ser extracelulares o intracelulares. Y en el caso de la ATPasa sintasa, es una enzima que va a actuar sobre la membrana plasmática de las mitocondrias. Y es ahí donde nosotros vamos a ver el papel tan magistral de esta enzima para la producción de ATP en la cadena transportadora de electrones, que es el área donde se generan más moléculas de ATP. Se genera en la glucólisis, se genera en el ciclo de Krebs, pero es en la cadena transportadora de electrones donde se da todo el esplendor a través de esta enzima, la ATPasa o la ATPasa sintasa, en donde se van a generar la mayor cantidad de moléculas de ATP. Aparte de la especificidad, aparte de la estructura en sí que poseen todas las enzimas, también vamos a ver que las enzimas no se alteran, y esto lo subrayo en esto de la pregunta que hizo la compañera de ustedes. O sea, si ellas no sufren cambios es porque no son ni reactivos y tampoco son producto. Es decir, que las enzimas no se gastan en la reacción. Tú utilizas una enzima y ella siempre va a permanecer íntegra. Ella solamente va a contribuir para que una reacción se acelere o se ralentice. Todo va a depender. Ajá. Y disculpen, Ajá, sobre dígame. eso de que no se alteran porque no son ni reactivo ni producto, ¿ese no se alteran es universal o solamente en este caso Universal para específico? todas las enzimas. Solo las enzimas, aclaro, las proteínas son en términos generales una cosa y las proteínas que actúan como enzimas no son reactivos, ¿verdad? Ni tampoco son productos. Es decir, ellas no van a generar nada. Ellas van simple y llanamente a garantizar que una reacción de simplificación, de oxidación, de hidratación, de deshidratación, de fosforilación, desfosforilación se lleve a cabo. Ellas solamente van a garantizar que se dé, pero no tienen nada que ver o que eso tenga un efecto sobre ellas. ¿Ya? Ellas solamente están ahí como catalizadores, es decir, como que ayudan. Por ejemplo, vamos a poner que usted va a encender un fuego y usted va a utilizar madera y fósforo. O vamos a ponerlo así, vámonos a lo que más ustedes están en contacto. Vamos a hacer una barbacoa y tenemos dos asadores. Una con el famoso carbón que no tiene ningún tipo de encendido rápido ni nada. Y otra que sí viene un poquito más especial y que tú nada más le echas un fósforo y ¡fluf! Entonces, ¿cuál de las dos? ¿Y las dos van a encenderse? Sí, las dos se van a encender. ¿Una va a demorar más que la otra? Sí, es cierto, una va a demorar más que la otra. ¿Por qué?
porque de pronto el catalizador que tiene la otra barbacoa es que el carbón viene con un preparado, no me recuerdo cómo se llama esto, para que se encienda apenas tú le echas un fósforo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en este caso, el carbón va a arder, el carbón viene siendo el sustrato, ¿ya? El fósforo viene siendo, por ejemplo, esa estructura que tú vas a utilizar como para que se lleve a cabo el fuego, pero el catalizador que va a hacer que esto se haga así, pero mucho más rápido, mucho más eficiente, va a ser ese elemento que se va a unir junto con la candela que le vas a aplicar al carbón, que se prenda mucho más rápido, con más eficacia. Por tanto, no tiene ningún cambio. En este caso, no sé si sea tan funcional mi ejemplo, pero no tiene ningún efecto sobre el combustible. Simple y llanamente, el carbón se va a encender sí o sí, aunque le eches combustible o no le eches combustible, ¿ya? Solo que va a variar el cómo se va a dar en una o cómo se va a dar en el otro. No sé si quedó claro esa parte. Ustedes en los procesos biológicos que hemos visto durante, por ejemplo, la replicación del ADN, ustedes ven que las enzimas solo aceleran para que se dé una hidratación, para que llegue una molécula de agua o para que se pierda una molécula de agua. Pero no es que ellas van a cambiarse, ellas no se cambian, ¿ya? Tienen una acción reguladora. Quiere decir que las enzimas pueden reducir la energía de activación y esto lo va a hacer mediante la unión al sustrato, debilitando sus enlaces internos. Existe un sitio activo en donde estrictamente se va a garantizar que se pueda llevar a cabo esta reacción. Y estos sitios, en el caso de las enzimas, pueden regular que la energía de activación que se tiene que dar en un sustrato pueda debilitarse o fortalecerse dependiendo de los enlaces internos que se den dentro de la molécula. Por ejemplo, si hay enlaces covalentes, si hay enlaces no covalentes, si hay enlaces iónicos. Y esto se va a dar atrayendo a los reactivos, aumentando las probabilidades de encuentro, causando también la formación de complejos o de un complejo enzimático, es decir, enzima, sustrato, y también se resuelve con la liberación de los productos, es decir, de lo que esperamos que se dé como resultado de esa acción enzimática. Otra cosa y característica muy importante, y que también lo vamos a ver mañana, es que toda enzima tiene una acción a una temperatura óptima. Y esto, por tanto, garantiza la temperatura óptima, garantiza este término de especificidad enzimática, es decir, que casi siempre las enzimas tienen una temperatura óptima de acción, tienen una temperatura máxima o mínima de acción, donde no existe un rango tan amplio, ¿ya? Sino que es muy, muy puntual para que ellas trabajen. Si las temperaturas se alteran demasiado hacia arriba o hacia abajo, ¿qué puede causar? Puede causar que se inactive la acción de la enzima y por tanto, al inactivarse la acción de la enzima, esta va a impedir, al estar inhabilitada, al estar inusual, es decir, inutilizable, ¿ya? Entonces no se va a poder llevar a cabo la reacción de reducción, de oxidación, de hidratación, de fosforilación, etcétera.
también es importante destacar que ellos son los catalizadores más eficientes de la naturaleza. Es decir, van a estar actuando en cantidades y muy pequeñas porque van a acelerar tanto las reacciones celulares a velocidades extremadamente rápidas, transformando gran cantidad de sustrato. Ahora, ¿cómo son las estructuras de las enzimas? Ellas presentan un sitio activo, es decir, un sitio donde se tiene que unir, ¿verdad?, el sustrato. Este sitio activo en una enzima es la que va a causar esa unión específica. Por ejemplo, cuando los niños están en preescolar y para ver su capacidad motora, de análisis, etcétera, se empieza con juegos muy sencillos, básicos, asociados a los colores y a las formas. Y generalmente se empieza trabajando con formas geométricas básicas, triángulos, cuadrados, redondos, rombos, etcétera. Se puede en general hacer una caja con varios huecos en forma de círculo, rombo, triángulo, etcétera. Y de afuera al niño se le van a dar estas estructuras, ¿ya? Y él, para poder evaluar su capacidad de análisis o para poder evaluar su capacidad motora en cuanto a ver cómo mueve su mano, cómo mueve sus deditos, cómo mira las estructuras, cómo las trata de encajar el cuadrado dentro del espacio donde está el cuadrado, el círculo donde está el círculo, el triángulo donde está el triángulo. Y si nosotros vemos que por más que el niño quiera encajar un círculo en un espacio donde hay un triángulo, por más que quiera y más fuerza que le haga, pues si no se va a llevar a cabo, eso no va a entrar nunca. Pues si así funcionan las enzimas. Ellas tienen sitios activos específicos en donde un sustrato va a tener una especie de molde que se va a conectar, va a encajar. Y el mejor ejemplo del funcionamiento en la estructura de la enzima está dado por las inmunoglobulinas, ¿ya? Está dado por las inmunoglobulinas. Cómo actúan ante situaciones de ataques por agentes extraños y nuestro sistema inmunológico va a tratar de reconocer y va a utilizar el mecanismo que utilizan las estructuras de las enzimas para hacer su acción. Ahora bien, ¿y qué es el centro activo o el sitio activo? Es una cavidad existente. Por ejemplo, nosotros estamos viendo esta imagen en amarillo que está en el borde inferior derecho de sus pantallas. Usted está viendo el sustrato. ¿Y qué es el sustrato? Es lo que de pronto, y yo quiero dividir o yo quiero mediante el sitio activo llamar a otra molécula y mediante esta reacción de la enzima poder provocar que esa otra molécula se me una a esta, ¿ya? Entonces, en este caso, el ejemplo es a través de la estructura de una proteína que tiene una actividad enzimática simple. Por ejemplo, vemos a la enzima que tiene el sitio activo y en el cual los embones para el sustrato tienen que encajar en estas estructuras que dicen A, B y C. Mirando la forma y mirando la forma de estos puntos en el sustrato, se puede ver que la actividad enzimática se puede llevar a cabo debido a que el sitio activo de la enzima puede encajar al sustrato. Disculpen que tengo la garganta deshecha. Y ahorita mismo
Continúo, denme un segundo. Bien, entonces, es muy importante reconocer que en una enzima va a existir un sitio de unión o un centro activo en donde se va a unir el sustrato. Es un punto. El sustrato no es que se va a unir donde le da la gana en la enzima. No, ella tiene un lugar en específico donde este se va a encajar. Y por tanto, ese lugar, sitio o centro es lo que se le conoce como sitio activo o centro activo. Por regla general, los aminoácidos que forman parte del centro activo no se encuentran contiguos con la cadena polipeptídica, sino que se encuentran ocupando posiciones a veces ya hasta muy alejadas en la misma. El hecho de que estos aminoácidos puedan coincidir próximos entre sí sobre el centro activo no es más que una consecuencia del plegamiento característico de la cadena polipeptídica, es decir, de la conformación tridimensional nativa de la proteína enzimática. Entonces, nosotros podemos ver enzimas simples como esta que están viendo acá en la pantalla, ¿verdad? Y también podemos ver enzimas conjugadas. Vamos a ver este complejo de sustrato enzima y en esta animación ustedes ven cómo una proteína que es activa y que puede formar el complejo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato se da una vez que se dé la unión a través del sitio de unión o el sitio activo, ¿ya? Este es el lugar en donde se va a encajar y que se va a llevar a cabo la reacción, ya sea para dividir una molécula en dos o por el contrario para unir dos moléculas y transformarlas en una. Bien. También es importante, y habíamos dicho que las enzimas se pueden clasificar en simples y conjugadas. Cuando hablamos de enzimas conjugadas, son enzimas que tienen el nombre de holoenzimas, es decir, que tienen una parte proteica inactiva y un cofactor que puede ser inorgánico, que es la parte no proteica. Cuando hablamos de la parte proteica inactiva, es una apoenzima. Cuando hablamos de un cofactor, es una parte inorgánica no proteica y generalmente está asociada a los iones metálicos. Las apoenzimas, ¿verdad? Es por tanto catalíticamente inactiva hasta que se le une el cofactor adecuado. Cuando una apoenzima se une a una coenzima o grupo prostético, componente orgánico o vitamina. Voy a tratar de ver si logro llegar hasta por lo menos la... un momentito, déjenme ver, déjenme salir y ver cómo estamos. Bueno, vamos a tratar de apurarnos acá, porque la verdad que se nos ha robado mucho tiempo en otras cosas y yo este tema de las enzimas sí lo quiero ver. Bien, continuamos. Cuando nosotros hablamos de una holoenzima, es una enzima que está formada por una parte proteica llamada apoenzima combinada con una molécula no proteica llamada cofactor. Ni la apoenzima ni el cofactor son activos cuando ellos están por separado. Es decir, que para poder que la apoenzima y el cofactor funcionen, tienen que estar unidos. Y esto
forma lo que nosotros, esta conjugación de apoenzima y cofactor es lo que constituye una holoenzima y la que ocasiona que ésta sea activa, ¿sí? En cuanto a las funciones, las más importantes destaca, por ejemplo, el caso del ADN polimerasa, cuya función es garantizar que se dé el copiado de la ADN y se haga de forma correcta. Es decir, los polímeros se deben ir copiando de forma secuencial en la que aparece en la cadena, ¿verdad?, madre, y que es la que se debe copiar hacia la cadena o a la hebra hijas. Entonces, ejemplo ADN, ejemplos de este tipo de enzimas, holoenzimas, la ADN polimerasa, la hemoglobina, citocromo oxidasa, el piruvato, la quinasa, etc. Continuamos. Cuando nosotros hablamos de la aparición de un cofactor, y es porque este cofactor pueden ser moléculas orgánicas pequeñas, pero no son ni peptídicas o que de pronto son iones inorgánicos. Es decir, que cuando una apoenzima, que es una proteína no activa, se une a un cofactor, que pueden ser iones inorgánicos o moléculas orgánicas no peptídicas, se va a formar una holoenzima, que es una molécula con actividad enzimática funcional. Y también hablamos de qué iones metálicos van a caracterizar a estos cofactores. Usted, ahí le va a aparecer una lista inmensa, pero usted solamente con que me hable del zinc, del magnesio, del hierro, del selenio, etcétera, con eso es más que suficiente. Aquí hay una lista de elementos inorgánicos que actúan como cofactores enzimáticos y que lo vamos a ver a nivel de la membrana plasmática, a nivel de la cadena transportadora de electrones, a nivel de varios procesos. Y los vemos, por ejemplo, el cobre actúa a nivel de la enzima citocromo oxidasa. El hierro, ¿verdad?, citocromo oxidasa en la catalasa y la peroxidasa. La catalasa y que la vamos a ver mañana. Por eso que estamos trabajando con hígado, porque es un tejido rico en hierro también. El potasio, perdón, en la piruvatoquinasa, el magnesio en la hexoquinasa, glucosa 6-fosfatasa y la piruvatoquinasa. Tenemos el manganeso, la arginasa, la ribonucleótido reductasa. Tenemos el molibdeno, la dinitrogenasa, el níquel, la ureasa, el selenio, la glutatión peroxidasa y el zinc, alcohol deshidrogenasa, carboxipeptidasa A y B. Ahora bien, ¿y qué son las coenzimas? Porque aquí hay factores y que nosotros tenemos que valorar. Por ejemplo, enzima, holoenzima, apoenzima, cofactor y coenzima. Son conceptos que hemos estado viendo, pero que tenemos que esta vez darle un poquito más de importancia. Las coenzimas, por el contrario, y son pequeñas moléculas orgánicas. Lo anterior, hablábamos de las coenzimas, de cofactores, de aquellas estructuras que podrían ser proteínas, pero de tipo, no, o sea, que no necesariamente eran orgánicas, sino de tipo inorgánicas. Acá, en cambio, las coenzimas son moléculas orgánicas, no proteicas, que transportan grupos químicos entre enzimas. A ellas también se les conoce como cosustratos. Estas moléculas son sustratos de las enzimas y no forman parte permanente de la estructura enzimática. Esto distingue también a las coenzimas de los grupos prostéticos
que son componentes no proteicos que se enlazan estrechamente a las enzimas, tales como los centros hierro-azufre, como la fablina, como los grupos hemos a nivel, ¿verdad?, de la hemoglobina. Y generalmente las coenzimas presentan bajo peso molecular, generalmente son termoestables. Es decir, que no se ven tan afectadas por la temperatura o choque de temperatura, que se unen a una enzima para ayudarle a que ésta pueda llevar a cabo una reacción química. Y si la coenzima también está unida fuertemente a la proteína, entonces a esto se le va a llamar grupo prostético. Tanto coenzimas como grupos prostéticos pertenecen a un grupo todavía más amplio. Los cofactores, que son moléculas no proteicas, por lo general son moléculas orgánicas o también iones metálicos que requieren las enzimas para su actividad enzimática. Donde nosotros podemos ver el papel de los cofactores a menudo presentes en las vitaminas, y son estas vitaminas los precursores de los cofactores. Por ejemplo, el cofactor flavínico, y nosotros los vemos en la cadena, en el ciclo de Krebs, cuando vemos, ¿verdad?, al FAT, ya. Deme un segundo. En el caso de la riboflavina, cuando ella va a proporcionar porciones reactivas de las coenzimas flavina o mononucleótido de flavina y la dinucleótido de adenina flavina. Generalmente nosotros cuando veamos el proceso de la respiración celular, el proceso de la fotosíntesis, vamos a entender y cómo funciona esto. Y vamos a ver, y qué interesante. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Aquí por lo menos estamos, ustedes me disculpan, pero creo que yo he hablado tanto el día de hoy que siento que la voz ya no me está dando. Eso que están diciendo, me hará escucharlo porque de alguna manera ustedes han prestado mucha atención a los temas que hemos ido desarrollando a lo largo de los diferentes cursos, y esto permite que usted tenga una base y que vaya acrecentando sus bases sólidas en torno a este tema. Y sí es muy interesante el papel de estas proteínas, porque vamos a ver algunos, y más que nada, por ejemplo, la coenzima Q10 a nivel de la cadena transportadora de electrones, la nicotinamina, adenina dinucleótido, que también la vemos a nivel de la cadena transportadora de electrones, y vamos a ver toda una serie de moléculas que ya hemos escuchado y que ya hemos visto en su papel como coenzimas o en su papel como cofactores, y su importancia ya en los diferentes procesos o reacciones biológicas de ciertos organelos. Las coenzimas, ellas se consumen y ellas se reciclan continuamente durante el proceso del metabolismo. Por eso que yo les hablaba de respiración, les hablaba
de fotosíntesis. Un conjunto de enzimas van a añadir un grupo químico a la coenzima y otro conjunto de enzimas lo extrae. Por ejemplo, las enzimas como la ATPasa sintasa fosforilan continuamente el difosfato de adenosina. ¿Se recuerdan cuando nosotros veíamos que en la cadena transportadora de electrones, durante este proceso de movimiento de electrones, porque se van a mover hidrogeniones fuera y dentro de la membrana interna de la membrana de las mitocondrias, durante este proceso de desgaste hasta llegar, y durante ese proceso de equilibrio de los hidrogeniones se van moviendo electrones, y este movimiento de electrones va ocasionando que algunos iones que se encuentran en el espacio, ¿verdad?, entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Quién se recuerda? Para ver si con 5 con mi garganta. El espacio entre la membrana y matriz. Recuerden. Matriz, no. Recuerden, no. Recuerden que las mitocondrias son organelos membranosos, pero con doble membrana, tanto los cloroplastos como las mitocondrias. Y el espacio intermembranoso. Intermembranoso, correcto. Esto no se les debe olvidar. Toda esa información está ahí en sus esquemas mentales, solo que, bueno, lo tenemos ahí como en estado de latencia y porque no los estamos usando mucho. Pero en ese espacio intermembranoso van a haber, ¿verdad?, grupos fosfatos. En el espacio, ¿verdad?, dentro también van a haber difosfato de adenosina, y gracias a esta, ¿verdad?, enzima, la ATPasa sintasa, se va a trabajar a través de una quinasa que va a ocasionar la fosforilación constante del disfosfato de adenosina. ¿Qué quiere decir? De ADP se va a generar ATP, o de ADP se va a convertir en ATP. Pero todo, chicos, no se me vayan a desesperar. Esto ustedes lo saben, ustedes lo van a recordar nuevamente, y yo no quiero agregarle mucho a esto, mucho condimento a este tema, sino que recordemos algunas reacciones que ya hemos visto y que vamos a volver a ver, pero que nos van a permitir entender esa acción de las enzimas en muchas reacciones a nivel de la célula. Ok, entonces, las moléculas de coenzimas a menudo, como dijo el compañero Jean-Paul, son vitaminas. A menudo son vitaminas. O también se hacen estas coenzimas a partir de vitaminas. Muchas coenzimas tienen el nucleótido adenosina como parte de su estructura, como en el caso del trifosfato de adenosina, la coenzima A y el NAD. Y en los organismos, el NAD puede ser sintetizado desde cero a partir de aminoácidos triptófano o del ácido aspartico. Esto me lo subrayan. En los organismos, el NAD puede ser sintetizado, ¿verdad?, a partir de los aminoácidos triptófano y ácido aspartico. Yo les pedí que esto lo subrayaran. Las coenzimas también ay, chicos, ya yo estoy, se reciclan continuamente, por lo tanto, como la parte del metabolismo. A modo de ejemplo, la cantidad total de trifosfato de adenosina en el cuerpo humano es aproximadamente 0.1 moles. Este ATP se ve constantemente degradado de ADP y luego se convierte nuevamente en ADP.
Es decir, ahí nosotros vamos con una palabrita que mencionamos mucho, el ensamblaje, desensamblaje, tanto de estructuras como de moléculas, ¿ya? Y esto nos dice a nosotros que muchas veces esto es lo que va a garantizar tanto la producción o equilibrio energético en la liberación de energía. Bueno, chicos, yo creo que voy a tener que hacer algo. Déjenme ver. Aquí veníamos con algunos ejemplos de coenzimas, de vitaminas, de componentes adicionales, de los grupos químicos que ellos transfieren, por ejemplo, los NAD y NADP, ¿verdad? Ellos transfieren electrones y su distribución se encuentra a nivel de casi todas las células, bacterias, arqueas y eubacterias. Así que otro tipo, la coenzima A, nosotros la vamos a ver en el ácido pantoténico o vitamina B5 y es un componente adicional para formar ATP a través del ADP. El grupo transferido son grupos acetilos o grupos acilos. Y la distribución también, como la anterior, a nivel de casi todas las células, bacterias, arqueas y eucariotas. Y como otros. Pero ¿qué me interesa? Con que usted maneje esto, lo del NAD, ¿verdad? Y lo del NADP, la coenzima A, que son los que más ustedes van a estar viendo, o el ácido ascórbico, el cual va a transferir electrones, ¿ya? Y también se va a ver a lo largo de todas las células. Bien, chicos, está empezando a llover, no sé si logran escuchar, y yo ya estoy, creo que la calor, el hablar mucho, y me tiene bastante mal. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Los ejemplos de no vitaminas, los grupos transferidos y su distribución para que le hagan capturas. Voy a regresar nuevamente al anterior. Estos son los ejemplos de vitaminas y derivados componentes, qué grupos van a transferir y su distribución. Y acá son las no vitaminas. Bien. Ahora vamos a dejarlo aquí con relación al grupo prostético porque yo no voy a hacer mucha cosa ya con ponerme a hablar esto porque como vieron hay bastantes temperaturas, a ciertos pHs, las enzimas pueden alterarse. Y por eso es muy importante que nosotros esa parte pues y la valoremos a la hora de encontrar resultados o que de pronto no haya una actividad en una reacción por influencia de una enzima. Entonces ahí nosotros tendríamos que determinar si en efecto la temperatura tiene una implicación al momento de la acción de una enzima o no, si el pH tiene o no una influencia. Y esto lo vamos a ver subiendo y bajando temperatura y también lo vamos a ver alterando la calidad del pH de los sustratos que vamos a utilizar. Y ya por ahí creo que, bueno, de las proenzimas de disímogeno, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Así que nada más vamos a ver estas características y me voy a ir estrictamente a la cinética enzimática. Como nosotros sabemos, las enzimas, déjenme mover algo acá, voy a cerrar algo aquí. Las enzimas son biomoléculas especializadas y son como aceleradores de reacciones químicas y todas que se dan lugar en la célula, ya sea a nivel externo o a nivel interno. También sabemos que son eficaces como catalizadores porque ellos se encargan de aumentar la velocidad de reacciones químicas como cualquier catalizador artificial conocido, que son altamente específicos. Es decir, existen diferentes tipos de reacciones y ayer yo les estaba hablando algo más o menos de la nomenclatura y no es una enzima que va a hidrolizar una sustancia
o que va a deshidratar una sustancia para transformarla en dos, o que va a fosforilar o defosforilar. Por tanto, se requiere, como ellas son con un alto grado de especificidad, con un alto grado de ser muy únicas para un tipo de reacción, por tanto, sí tiene un efecto, porque dependiendo del tipo de reacción también van a actuar a ciertos tipos de temperatura. Por tanto, es muy importante comprender este aspecto. Bien. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué debemos tener en cuenta para conocer cómo actúan las enzimas para acelerar un proceso químico? Primero, la cinética química. ¿Y qué es la cinética química? Es el estudio de la velocidad y los mecanismos que se pueden llevar a cabo en una reacción química. La velocidad de reacción es una medida que evalúa la velocidad o la rapidez con que se forman los productos o también con que se consumen. Y el mecanismo de reacción es toda secuencia detallada de los pasos simples, elementales, que van desde los reactivos a los productos, ya sea porque se requiere una serie de cantidad de productos que por acción enzimática van a dar origen a un producto, o porque un producto va a dar origen o un reactivo va a dar origen a varios. La cinética química también establece que las reacciones transcurren de una molécula a molécula porque entre ellas surge una cantidad de energía suficiente. Nosotros lo hemos podido comprobar, por ejemplo, en la bomba de sodio-potasio, que va a requerir una liberación de energía para poder que estos canales puedan hacer intercambio iónico. Y esto para alcanzar un estado activado que nosotros conocemos como estado de transición. Ahora bien, la velocidad de una reacción química es proporcional al número de moléculas por unidad de tiempo, con energía suficiente para alcanzar el estado de transición. Entonces nosotros, en este caso, solamente vamos a ver cómo en algunos casos la temperatura o la velocidad con que se lleve a cabo una reacción puede ocasionar de que el producto sea lo esperado o no. Y en este sentido, nosotros, y voy a hacerles bien clara, en este punto de este tema, yo no me voy a enfocar tanto en lo que en sí consiste la cinética. Me voy a enfocar más en los conceptos más elementales sobre lo que representan las enzimas, sobre las características que éstas poseen, y por eso la práctica de hoy está enfocada en esto. Y también cómo de alguna manera estos elementos de la cinética enzimática pueden verse implicados a la hora de las reacciones que se llevan a cabo a lo largo de la célula, ya sea a nivel de transporte, a nivel de la membrana plasmática, ya sea a nivel de síntesis por nutrición, a nivel de las mitocondrias, etcétera, de cualquier célula o cualquier organelo que está dentro de la célula y que dentro de ella se llevan reacciones químicas muy puntuales para el funcionamiento de la célula, síntesis de proteína, replicación del ADN, transcripción, traducción, etc. Ahora, existen dos métodos generales mediante los cuales pueden acelerarse una reacción química. Por un lado, mediante la elevación de la temperatura, o por otro lado, mediante la utilización de un catalizador. En este caso, una enzima que puede provocar un aceleramiento de una reacción. Por ejemplo, uno puede, ¿cómo podría explicarlo de esta manera? Uno puede preparar una masa con harina para de pronto permitir que la masa que se hace con harina, agua, aceite y qué sé yo,
se convierta en una masa que a un cierto tiempo se puede utilizar para hacer, por decir algo, hojaldas. Pero existen personas que no tienen todo el tiempo de esperar que la masa leve. Entonces utilizan un catalizador que ayude a que la temperatura de la masa se acelere, la reacción de la masa se acelere y leve. Por eso, con este ejemplo, espero que lo puedan entender, las personas cuando van a preparar una masa para hojaldas y utilizan, por ejemplo, levadura o utilizan para hacer pan, por supuesto. No es lo mismo un pan que levadura que un pan sin levadura, ¿sí? Y van a verse las diferencias a la hora de preparar la masa. Entonces, generalmente, para garantizar que la levadura haga su trabajo, se requiere asegurar que la temperatura de la masa tenga, ¿verdad?, un estándar que garantice que este catalizador haga su trabajo. No sé si con esto me he dado a explicar a cómo uno puede acelerar la velocidad de reacción química. Es decir, vamos con las dos masas, una con este acelerador, es decir, este que permite que la masa leve se active mucho más rápido que aquella que, bueno, hay que esperar unas 2, 3, 4 horas para que haga un poco de aumento y quizás la eficacia y no es tanta. Y esto es muy utilizado a nivel de la vinicultura, por eso yo les hablaba mucho de la industria. En la industria se utilizan muchos catalizadores, ¿verdad? Para lo que es la elaboración de la industria pastelera, la industria panadera, vinícola, la industria farmacológica, etcétera. O sea, esto está implicado en todo porque ya se ha comprobado que estos métodos pueden ayudar a mejorar la eficacia de las reacciones químicas esperadas en un proceso determinado. La elevación de la temperatura, porque a medida que se incrementa el movimiento térmico de las moléculas reaccionantes, también aumenta lo que es la fracción de moléculas que poseen suficiente energía para alcanzar este estado de transición. Ejemplo, congela agua, hacer pan, requieren temperaturas para que se logre el producto deseado. Bueno, ya esto lo expliqué. Y usar un catalizador, sustancias que se combinan de un modo transitorio con los reaccionantes de manera que estos alcancen un estado en transición menor de energía de activación. Cuando se forman los productos, se regenera el catalizador libre. ¿Qué quiere decir? Que este catalizador no se va a transformar. Este catalizador yo lo puedo usar tantas veces que yo quiera y él no se va a alterar. Entonces, grabémonos esta palabra de catalizador y vamos a entender la primera y segunda actividad de la práctica de laboratorio. Continuamos ahí rapidito. En cuanto a los mecanismos enzimáticos que aceleran una reacción, son muy diversos. Dos de los más simples e intuitivos son lo que es la aproximación y orientación. También es importante mencionar y recordar que las enzimas tienen cavidades que pueden acomodar los sustratos, pero que estas cavidades son los que garantizan la especificidad de acción de las enzimas. Estas se les conocen como sitios activos, ¿sí? Es donde va a entrar en contacto con el sustrato y a partir de la actividad específica de esta enzima se puede hacer o llevar a cabo una reacción de oxidación, una reacción de transferencia, una reacción de hidrólisis, una reacción de unión entre, ¿verdad?, una molécula y otra, etc. Ahora bien, los sustratos al interaccionar con el sitio activo de la enzima, y aquí voy a hacer un punto. El sitio activo está en la enzima, no en el sustrato. El sustrato es que va a entrar a ese sitio activo, que contiene la enzima y que es la que hace que se encuentre más cerca uno del otro, lo que se conoce como mecanismo de aproximación. Y además, esto permite que se orienten de manera particular, es decir, que agarre una posición en específico. Si
existiría este posicionamiento, la reacción no se podría llevar a cabo, por mucho que haya embonado al sitio de activo. Bien. Aquí este punto no lo quiero tocar mucho, me voy a pasar y esto yo lo voy a tocar el día que demos el jueves la parte de teoría para terminar este punto. Factores que influyen en la actividad enzimática son todos los cambios que pueden alterar la acción de una enzima. Y estos cambios que pueden alterar la acción de una enzima pueden ser tanto físicos como químicos, ¿sí? En el caso del pH, que es uno de los factores influyentes en una acción enzimática, estos cambian la concentración de iones hidrógeno y estos influyen realmente de forma muy considerable en lo que es la actividad de las enzimas. Debido a que estos iones poseen carga, ellos van a generar fuerzas de atracción o de repulsión entre los enlaces de hidrógenos o iónicos de las enzimas. Cada enzima, por eso hablamos de especificidad, tiene un pH óptimo en la que la velocidad de reacción es máxima. Por eso, jóvenes, nosotros vamos a tener un pH en nuestra boca, un pH en el estómago, un pH a nivel de las enzimas intestinales que trabajan en intestino delgado, intestino grueso. Nosotros tenemos un pH que es hasta cierto punto variante y el más extremo viene siendo el que está ubicado en el estómago. Y este punto nos va a llevar a entender cómo los jugos gástricos trabajan en el proceso de digestión de los alimentos. Por ejemplo, en el caso de las enzimas intestinales, bueno, ellas tienen un pH aproximado de 7.5, las enzimas del estómago, un pH de 2, que es bastante ácido. Bueno, esto ya nosotros lo habíamos visto en anteriores ocasiones, pero sí, esto nos indica, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas a nivel de los jugos gástricos, o puede ser una hipersecreción gástrica por una persona que tiene alteraciones en su forma de alimentarse. Cuando una persona desarrolla desórdenes alimenticios, donde no se alimenta bien, sus jugos gástricos pueden verse alterados en su pH. Este pH ocasiona que o los alimentos sean degradados y esta persona pues, constantemente tenga un grado de ansiedad y de querer comer y comer y comer, o por otro lado, pueda que esta persona se sienta saciada o esta persona de alguna otra forma o por obligación, en el caso de lugares en donde hay niños con problemas de nutrición o de otra cosa que tiene que ver más que nada con lo que dicta la sociedad, entonces las personas andan por ahí en algunos casos porque quieren, matándose de hambre y porque están dejándose manipular por lo que pide la sociedad. Esto hace que estas personas desarrollen ciertas condiciones que las afectan desde el punto de vista psicológico, emocional y físico. Y como quiera que sean, tienen un impacto sobre el funcionamiento del sistema digestivo. ¿Qué puede ocasionar? Que se causen lesiones estomacales, ¿ya? Donde la persona se provoque constantemente el vómito y esto de alguna manera altere tanto la concentración del pH de estos jugos que entonces con el tiempo empiezan a lesionar las mucosas de las paredes intestinales, ocasionando daños graves que pueden desencadenar en una patología grave, ¿sí? De igual manera, tenemos también un pH a nivel de los intestinos, en el cual sabemos que existen órganos que liberan algunas enzimas o algunas sustancias que van a causar que éstas puedan permitir la asimilación de ciertas sustancias. El día de hoy nosotros en el laboratorio vamos a trabajar con una enzima, la catalasa, muy característica presente a nivel del hígado y por tanto vamos a poner en práctica esto que estamos diciendo en estos momentos.
También otro factor muy importante en la acción de la temperatura, perdón, en la acción de la actividad enzimática es la temperatura. Y esto porque la alteración o las variaciones de temperatura pueden romper los puentes de hidrógeno. Estos puentes salinos o puentes o fuerza de Van der Waals pueden ocasionarse de pronto un incremento que va por encima de los 10 grados, lo que duplica por un lado la velocidad de reacción hasta ciertos límites. Por lo tanto, el calor es un factor que puede de alguna manera desnaturalizar las proteínas. Nosotros lo comprobamos cuando hicimos prácticas sobre biomoléculas y vimos que un exceso de temperatura en ciertos tipos de proteínas puede ocasionar una alteración en ellas y esa alteración es irreversible. Por lo tanto, si la temperatura se eleva demasiado, la enzima, subrayo enzima, pierde su actividad. La temperatura a la que se produce la velocidad máxima de reacción, entonces se le conoce como temperatura óptima de la enzima y que se observa en el punto más alto de una curva. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la actividad enzimática y en consecuencia la velocidad de reacción. Pero hay una línea bastante sencilla. Cuando las temperaturas sobrepasan, ¿verdad?, los índices máximos tolerables, entonces estas pueden desnaturalizar las enzimas. Es decir, ya esta enzima pierde su capacidad de reacción, lo que puede ocasionar pues que los enlaces se rompan y se pierda lo que es la capacidad de reacción de la enzima. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en esta ilustración cuando se tiene clara de huevo y se le agrega ácido, ¿verdad? Nosotros lo hicimos con jugo de limón, ¿verdad? El año pasado, no sé si lo recordamos, este año vamos a ver si hacemos esta experiencia otra vez. Y también vimos que en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de la leche como quien dice, se coagulaba o se cortaba, como decía uno. Pero en otros casos, cuando tú echas clara de huevo y la sometes al calor, entonces esta va a formar coágulos. Entonces también esto va a depender del tipo de proteínas o de las características que esta posee. Ya lo de acá, en un segundo. La presencia de algunos cofactores. Esta parte no se ve, pero muchas enzimas dependen de los cofactores, es decir, que sean coactivadores para funcionar de forma adecuada. Para las enzimas que tienen cofactores, la concentración de cofactores también puede ser igual o mayor que la concentración de la enzima para obtenerse lo que es una actividad catalítica máxima. Entonces, estos cofactores son requeridos para convertir una enzima que es inactiva a activa. Pero para poder que se conviertan en activos se requieren algunos elementos y eso lo vimos ayer cuando estuvimos hablando de cómo se conforma una holoenzima, es decir, cómo convertimos una proteína inactiva más la presencia de un cofactor o más la presencia de una coenzima y la convertimos en una holoenzima, una capacidad con una capacidad de acción. Así que en este punto ya no vamos a seguir porque lo tocamos ayer y esto es lo que corresponde